Interesante, Fernando, la efeméride de hoy. La hemos disfrutado bastante acá, ingeniero. Siempre erudito, don Fernando. Oiga, quiero en primer lugar agradecerle al magistrado Eduardo Escoferi, quien me hizo llegar este libro, Fernando. Se titula Poder Mágico de la Creatividad. ¿Cómo podemos usarlo? Dice el magistrado que el pensamiento positivo es la base de la creatividad. Voy a leerlo, lo acabo de recibir y después le hago el comentario. Muchas gracias, magistrado, a nombre de este Pues lo colectivo. interesante de ese libro, José, es que está escrito por su papá. Si ves, no es Eduardo Valdés Escoferi, sino su padre el que escribe Guardia. el libro ese. El cacho. Guardia, ahora acabo de verlo, gracias. Acabo de recibirlo. Y gracias por este libro. Yo quiero llamarle la atención a ustedes de algo que está pasando en Colombia. No lo usé allá porque vamos a hablar de COVID. En Colombia, fíjese lo que le voy a decir, ¿ah? Por eso que se dice un acto involuntario, se publicaron los convenios para el suministro de vacunas de Pfizer y creo que es el otro de Pfizer y AstraZeneca. Y AstraZeneca. Son públicos, se conoce. Estos son contratos confidenciales, porque así lo pidió o lo teníamos así o no teníamos vacuna. Entonces ahora se pone en peligro la dotación de vacunas a Colombia. Y el presidente Iván Duque, con toda razón, pide una investigación, porque para él esto no fue una casualidad o un error. Él dice que esto fue un acto de sabotaje. Y aquí, dentro de ese convenio, hay políticas de la empresa en materia de precio, entrega, en fin, y protección para ellos, porque acuérdense que este es un proceso en el que estamos, es que el que tiene el control de la vacuna tiene el control de todo este problema, Fernando, de manera que nosotros tenemos acceso a la vacuna respetando el contrato que firmamos. En lo personal pienso que eso es un contrato que nosotros tenemos que respetar. Le llamo la atención a esto porque esto va a crearle problemas a Colombia y los problemas de Colombia se trasladan a nosotros cuando se trata de esto. Porque este virus no necesita visa para entrar en ningún país ni nada, ni para traer su cuerpo, ni permiso, ni nada, ni le importan los retenes, ni le importa nada. Entonces, yo creo que usted lo tenga en la mente. En esto preste la atención porque en desarrollo hoy esto va a ser una noticia. Esta es una noticia en Colombia que cuando el presidente habló de esta forma estaba bien molesto. Bien. En Panamá nosotros tenemos, fíjense, la positividad subió a 8,3%. Estamos en ese swing. Ayer anteayer estábamos en 7.6, ¿no así, José Luis? 7.7. Esto es el resultado de dividir 8,3, de dividir 977 casos positivos entre 10.900 y tantos casos de pruebas que realizamos. Eso da 8,3%. Las UCI se mantienen en 117, 2 menos que anteayer, pero se mantiene por encima de 100. Recuerde que nosotros estábamos en 40. Esta es una alza moderada que se ha dado durante esta tercera ola. Afortunadamente se dio cuando nosotros estábamos en indicadores epidemiológicos bajos con respecto al avance de la pandemia, bajos, y además en un proceso de vacunación que ahora se desarrolla a mayor velocidad. Esto es importante que usted lo tenga en la mente. Recuerde que el RT que el MINSA nos dio es de 0.91. Tenemos un escenario que se mueve entre lo positivo y lo negativo, que se mantiene estable en algunas cosas y en alza en otras, pero que la dinámica del virus es lo que tenemos que prestar atención. Y hay un elemento importante en la ciudad, en el país, es la presencia de la variante Delta, cuyos efectos tenemos que seguir muy de cerca. Y esto nos lleva a nosotros a la necesidad de impulsar sin vacilaciones la vacunación. Para ello, afortunadamente, hemos contado con dosis, llevamos más de 3 millones, 200.000. Voy a los números, a mí me gustan más los números redondos porque le permite a la audiencia tener una cifra. Estamos por 3.2 millones. 3.217.064 dosis. 3.200.000.
de dosis aplicadas. Y tenemos cerca de 780, casi 800.000 Sí. de doble dosis. O sea, hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos vacuna. Entonces, si tenemos vacuna, vaya y vacúnese. Eso es lo importante, porque entre más gente vacunada tenemos, menos presión tenemos en el sistema hospitalario nacional. Y ahora que las hospitales y clínicas privadas han hecho un esfuerzo que es loable y que debemos aplaudir, entonces se puede vacunar. Y en algunas áreas se nos están quedando las vacunas. En un estado de los Estados Unidos, en Iowa, tuvieron que botar vacunas, miren, en el medio de la crisis, vacunas porque se vencieron su plazo. Mientras el mundo en general no tiene vacunas, hay países que solo tienen 1 o 2% de vacunación, a uno de 1%. En la India aquello es desastroso. Entonces nosotros que tenemos vacuna, usted vaya y haga el esfuerzo y vacúnese. Eso es importante, porque la vacuna tiene la ventaja de que le da a usted, si le da el virus, usted tiene un escenario de menos complejidad y es más probable que no le dé. El 99% de la gente que está yendo a los hospitales son gente no vacunada. Y la mortalidad ha disminuido en la gente vacunada y ha aumentado en la gente no vacunada. Esto es una decisión suya. Si usted no piensa en usted, piensa en su familia. De manera que nosotros que estamos haciendo un esfuerzo para comprar, además, no lo estamos haciendo solamente porque lo que tenemos, sino porque además de eso, esto nos cuesta. Son millones de dólares que estamos gastándonos invirtiendo en salud, porque todos los gastos en salud y educación son inversión. Entonces, todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno y sacrificio fiscal que está haciendo el gobierno, nosotros tenemos que utilizarlo. ¿Para qué cosa? Hombre, para lo fundamental. Crear una barrera que nos permita a nosotros poner el enemigo en esta guerra que es el virus SARS-CoV-2 contra la pared. Pero hoy el virus se mueve y varía en una estrategia en la que ha avanzado con respecto a lo que nosotros le habíamos puesto en retaguardia. Se ha tomado colinas que nosotros le habíamos quitado, a pesar de la alta vacunación. Entonces tenemos que ser cuidadosos y pensar. Le hago un llamado a todos los panameños, los que tienen acceso al tweet y no estén retuiteando. Por ahí ya la Universidad Española sacó un comunicado, les dije, entonces hay muchas cosas que no son ciertas. Hay cosas en un proceso de esta naturaleza que no conocemos, claro que no. ¿Quién puede decir que sabemos todo del COVID? Apenas tenemos 2 años de estar en esta brega. Y lo que usted debe de saber es que las vacunas que dispone la República de Panamá son de las más eficaces y las más deseadas y las más buscadas. Dice que la preocupación del presidente de Colombia es por la divulgación precisamente del contrato de Pfizer y de AstraZeneca. Por eso que él está preocupado y tiene razón de estar preocupado, porque esto puede echar por tierra el suministro de las vacunas. Ojo, con lo que estamos haciendo. Yo quisiera hablarle un poco sobre este problema migratorio. ¿Por qué el problema migratorio es un problema que nos debe interesar a todos? Porque la migración descontrolada, que no solamente se da en nuestra región, no es un problema de Haití o de los panameños o de los cubanos, no, es un problema que tiene que ver mucho con los sistemas económicos y políticos y por las guerras que en forma insensata se han propiciado en nombre de modelos de democracia o de dictadura, que lo que provocan es la salida de la gente. África, por ejemplo, desde la época colonial, la perversidad del colonialismo europeo en África, que hizo una división política contraria a la distribución de la geografía humana de ese continente. Entonces dejó en un país una gente y en otros y dividió otros y se formaron guerras fratricidas que el mismo colonialismo impulsó. Porque usted vio en Ruanda. Y ese problema, después las invasiones y destrucción de Libia, de Siria, todo creó esta gran oleada
hacia Europa. Y está golpeando duramente a Europa, en muchas ciudades. Y en nuestra América, todo lo que está pasando en las islas del Caribe y toda esta migración africana, una parte viene para acá y entra por la complicidad de funcionarios, tanto de aduanas como militares, que en estos países permiten este tránsito, hacen negocio de este tráfico humano. Y entonces quienes pagan los platos rotos somos los países como nosotros, receptores, aunque sea en tránsito de eso. Entonces nosotros que tenemos una política de derechos humanos, de respeto, le ponemos atención, cama, comida, eso nos cuesta. ¿Y quién apoya a nosotros en esto? Nadie. Nadie. Entonces los grandes países dicen, no, Panamá tiene que resolver ese problema. Bueno, ponga en el billete para resolver ese problema. Eso es lo que tiene que hacer. Los Estados Unidos tienen un problema y tiene que resolverlo junto con nosotros. Por eso me agradó mucho que en la reunión virtual de ayer estuviera la representación de los Estados Unidos y de Canadá. Porque es muy fácil decirnos a nosotros, hagan tal cosa. Es como inseguridad. El consumo de droga tiene que ver, el tráfico de droga tiene que ver mucho con el consumo. Entonces hablamos de la producción de la droga, pero no queremos hablar del consumo. Entonces queremos que nuestros países lleven el peso de esto y que nosotros nos encarguemos, y de hecho lo tenemos que hacer por protección de nosotros, porque parte de la droga se queda aquí también. Entonces todas estas cosas uno las tiene que mirar y por eso es tan importante este ejercicio diplomático que estamos haciendo nosotros de volver al mundo. Volver al mundo. Nosotros no podemos resolver ningún problema de migración, ni problema político, ni de desarrollo, ni economía, si no volvemos al mundo, porque nosotros somos parte geopolítica del mundo. Y creo que la señora ministra nuestra lo ha comprendido así, pero tenemos que elevarlo a otro nivel. Esto que está pasando, por ejemplo, con Venezuela en la negociación, nosotros tenemos que impulsar el proceso negociador en Venezuela. América Latina y Panamá, por seguridad nuestra, nos interesa una Venezuela democrática. A nosotros nos interesa una Colombia democrática, pero una Colombia amiga. Una Colombia que sepa cuáles son nuestros puntos de vista y que nosotros sepamos los de ellos y nos respetemos. Porque Colombia utiliza siempre una actitud contra nosotros más que pareciera un enemigo de nosotros. Sí. Entonces Costa Rica, que es otro país que necesita y que hace esfuerzos, tampoco tiene presupuesto para atender esto. Y mire usted ahora Nicaragua, en el lío que está metido este señor. Y el Triángulo Norte, apoderado por factores exógenos que están controlados por el crimen organizado. Mire la fallida estructura política de Honduras, la fallida estructura política de Guatemala, la fallida estructura política de El Salvador. Mire el desastre en que el señor Ortega ha metido a Nicaragua. Y ahí se va a venir un problema en noviembre. Y hay muchos nicaragüenses que se están moviendo hacia la frontera tica. Porque Costa Rica tenemos que entender qué es lo que está pasando en Costa Rica. Migración costarricense, nicaragüense en la frontera, desplazando trabajadores agrícolas costarricenses. Esa es una realidad que nosotros no queremos mirar. Lo que mismo que estamos sintiendo nosotros de la frontera colombiana, lo está sintiendo Costa Rica de la frontera nicaragüense. Cada vez que el señor quiere presionar, ¿a dónde sale esa gente? ¿A dónde se va? A Costa Rica. Entonces, Costa Rica con migración del norte, en su frontera norte y en su frontera sur, que somos nosotros. Bueno, sur, no es el sur, Costa Rica, pero hablando de... Sí. Nosotros por nuestra forma de tenemos las coordenadas al revés. Entonces, nosotros tenemos que entender ese problema y para poder entenderlo tenemos que actuar multilateralmente. No hay ninguna otra forma. Y por eso tenemos que impulsar esta dinámica que ha desarrollado la señora ministra y el equipo del presidente Cortizo. Tenemos que impulsar esa vuelta de Panamá al escenario mundial. Porque en el mundo nosotros somos importantes. Nada más le decía
cómo se ha registrado esta reunión en el mundo. Noticias en todas las cadenas internacionales, porque el flujo migratorio es un problema internacional, pero también lo es el COVID, también lo es el canal, también es la economía, también es el empleo. De manera que tengamos mucho cuidado con esto. Le hablé lo de Colombia, porque ahora vienen los llamados influencers a hablar que nosotros tenemos que conocer los contratos, y los contratos, nosotros lo que tenemos que tener es la vacuna. Eso es lo que tenemos que tener. Y todos los gobiernos del mundo, todos, tuvieron que negociar contratos con estas cláusulas, si no, no hubiéramos tenido vacunas. Esa es la realidad. Entonces nosotros no podemos dejar desamparado a nuestro país, a nuestra gente. Nosotros tenemos vacuna. Procuremos no caer en el error grave en que se encuentra Colombia hoy. A ver cómo lo resuelven, y yo espero que lo resuelvan para bien de ellos y nuestro.